27 de septiembre de 1987, Soultown, Virginia, Estados Unidos. En uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos, donde prácticamente todo el país sufría las causas provocadas por el calor. Pero en aquel estado era mucho más acentuado. Las temperaturas en horas centrales superaban los 48 grados a la sombra. El ambiente era sofocante y tan solo el agua podría apaciguar aquel sofocón. El camping Crystal Hill no escapaba de ello. Situado en una llanura semidesértica, hacía que la sensación de calor estuviese más acentuada. Durante el día, prácticamente todos sus residentes convivían amontonados en la piscina, un pequeño oasis, nunca mejor dicho, para intentar calmar aquellas ascuas. La vida en aquella localización comenzaba a partir de las 8 de la tarde, cuando el sol caía y la noche al menos hacía de parapeto ante aquel sol abrasador. Bismarck, padre de familia, residía en la parcela 138 de la calle Norte, en donde acudió con su autocaravana para pasar todo el verano. Hacía menos de un año que había perdido a sus dos hijas, Clara y Jane. Desaparecieron mientras disfrutaban de unas vacaciones en la costa oeste de Estados Unidos durante el verano pasado, mientras disfrutaban de las animaciones del camping al que acudían todos los veranos. Durante unas sesiones de baile en un escenario, y mientras sus padres, como todos los días, las esperaban para cenar en el bar del propio camping, pero sus hijas nunca acudieron a dicha cena. Por más que recorrieron todos y cada uno de los rincones de aquel lugar, jamás las encontraron. Incluso el animador que daba las animaciones aquel día testificó que acudieron al baile y que a mitad de la sesión les vio marcharse con un hombre alto, pero no vio nada raro. No vio irse a las chicas obligadas a la fuerza. Durante semanas siguieron las pistas de los detalles dados por el monitor, pero nunca dieron con las jóvenes, y mucho menos con aquel hombre con las que supuestamente se marcharon. Respecto a su mujer, Mónica, 4 meses después de la desaparición de sus dos hijas y sin poder soportar el dolor que aquello le ocasionaba, decidió quitarse la vida en la víspera a Nochebuena. Mónica fue encontrada por su marido a la llegada del trabajo, sentada en la mesa del comedor con la cabeza postrada sobre su brazo derecho, en el cual sostenía un vaso. Sobre la mesa una botella de amoníaco, desde la cual se rellenó el vaso y lo ingirió sin tener vuelta atrás, acabando así de una forma angustiosa con su vida. Ni con la rapidez con la que Bismarck llamó a la ambulancia y la llegada de ésta, se pudo hacer nada por salvar la vida de Mónica, que provocado por la ingesta de amoníaco, destrozó su aparato digestivo. Durante las primeras semanas y meses, Bismarck no encontraba consuelo, por lo que decidió acudir a una psicóloga. Pasados los meses iba mejorando poco a poco, aunque le costaba el hecho de realizarlo todo solo, cuando se había acostumbrado a realizar su día a día acompañado de sus hijas y su mujer. Pero poco a poco iba dando pasos que hacían que mejorara su calidad de vida. Y esto fue lo que le llevó a comprarse una autocaravana y pasar sus vacaciones solo en Soultown, Virginia. Aquel camping era su primera escapada totalmente solo. Sabía que iba a recordar muchas cosas, tanto buenas como las peores de su vida, pero era algo por lo que debía pasar si quería recuperarse de aquel importante incidente. Bismarck llegó solo, aparcó su casa móvil y en pocos días ya había conocido a muchos vecinos y comenzaba a recuperar su vida social. Aunque fuera por unos instantes, en su mente entraban otros pensamientos muchos más agradables y que le hacían un poco más feliz.
Tanto estaba disfrutando del momento que incluso se sentía culpable de ello. Aquella misma noche, del día 28 de septiembre, Bismarck y los residentes de las parcelas colindantes de aquella calle norte se juntaron para preparar una barbacoa y charlas hasta altas horas de la madrugada. Todos disfrutaban de unas suculentas hamburguesas y unas jugosas salchichas cuando observan que incluso a altas horas continúa llegando gente al camping. Era el caso de una autocaravana de 9 metros de largo, prácticamente de la misma longitud a la de un autobús. Captó la atención de la calle, ante la dificultad de poder maniobrar para poder meterse en su parcela. Varias personas que disfrutaban de la barbacoa se levantaron para dar instrucciones al conductor y de esa forma echarle una mano. Al acercarse a la ventanilla para mantener contacto con ellos, el cristal permanecía subido, imposibilitando poder interactuar con ellos. Los cristales de toda la caravana eran de efecto espejo. Nadie podía desde el exterior ver el interior, pero sí los habitantes podían ver al resto. Mike fue el que más intentó echarles un cable, pero cuando se cercioró en que no atendían a sus instrucciones y actuaban con independencia, cesó toda ayuda y acudió de nuevo a la barbacoa. Observándolos desde otras parcelas, vieron cómo finalmente la autocaravana pudo asentarse a la derecha de Bismarck, concretamente en la parcela 139. Mientras todos seguían con la cena, nadie se percató de sus nuevos vecinos, pero de vez en cuando giraban sus cabezas para verlos. Todavía no habían salido al exterior. Las luces estaban encendidas, pero nadie había salido de la autocaravana. Y al llegar la noche, se intuía luz dentro de ella, pero por el efecto espejo tan solo se podrían ver sombras difuminadas. Todos continuaron con la barbacoa hasta cerca de las 12 de la noche, hora en la que debes respetar el descanso de los demás dentro de un camping, y quedaron a la mañana siguiente para ir a la piscina. «9 de la mañana, 40 grados a la sombra, y Bismarck se arreglaba para pasar gran parte del día en la piscina. De nuevo otro día en la que las temperaturas hacían imposible cualquier actividad al aire libre, a menos que tuviera agua. Pasaron todo el día en la piscina. Comieron, merendaron y cuando el sol comenzaba a caer, todos regresaron a sus parcelas para charlar un rato hasta la llegada de la cena. Las cervezas volaban, y en poco tiempo el exceso de alcohol ya invadía sus cuerpos. De repente unos sonidos captaron la atención de todos los alcoholizados. Sonidos de pisadas fuertes que salían del interior de aquella misteriosa caravana, como si en ella estuvieran correteando 2 o 3 niños pequeños, pero no se escuchaban voces, tan solo golpes. Justo cuando esos sonidos cesaron, saltó la alarma de aquel vehículo. Alarma ensordecedora que, por si era poco, terminó de darse a conocer para todo su alrededor. 1 minuto, 2 minutos. Aquel ruido estridente no menguaba y se hacía insoportable. Algunas personas se adentraron en la parcela con la intención de llamar la atención, pero tan pronto pusieron pie en ella, aquel sonido cortó radicalmente. La expectación era total en aquella calle norte del camping de Salttown. Por momentos se hacía más misteriosa la autocaravana, tanto que ya todo el mundo hablaba de ella y de sus todavía desaparecidos dueños. Aquella noche parecía tornarse interesante, y el tema principal de aquellas charlas vecinales copaban las teorías sobre los habitantes de la incógnita caravana. Muchas teorías se escuchaban,
gente rara, antisocial, asesino en serio que guardaba a sus víctimas en su interior y no quería dejarse ver. Hasta seres de otro planeta a modo de visita a la Tierra. Ya sabéis que el alcohol exhibe los pensamientos más disparatados. Terminada la charla y la cena posterior, todos acudieron a sus autocaravanas para descansar. Al día siguiente las temperaturas daban un pequeño descanso y habían planeado hacer una visita a un lago a unos 100 kilómetros de distancia y pasar allí el día. Pero en el más absoluto silencio de la noche, en la que los grillos ambientaban el ambiente, Bismarck se despierta a causa de unos ruidos de gente hablando. Levanta el estor de unas de las ventanas pegadas a la cama y observa en alrededor. No observa a nadie, pero el sonido de gente hablando no cesa. Decide levantarse y ver de dónde provenía aquel jaleo. Abrió la puerta de la autocaravana y fijó la mirada en el misterioso vehículo situado justo al lado de su parcela. Las voces parecían venir de su interior. En principio se distinguía la voz de una mujer y de un hombre. También distinguía la de un niño. Pero era un ruido demasiado alto para aquellas horas. Bismarck se percata de que sus vecinos también salieron de sus caravanas para lo mismo. Este se acercó a la parcela y en aquel momento las luces que estaban encendidas de la autocaravana se apagaron. Pero las voces continuaban. Avanza el paso con prudencia y cuando se acerca a escasos centímetros de la puerta para llamar, un grito por parte de uno de los integrantes cortó las voces. Era un grito corto y elevado, como autoritario. Bismarck llamó a la puerta, pero nadie respondió. La verdad es que las voces ya no existían, pero incluso así le parecía raro que nadie contestase y que al entrar en la parcela se apagasen las luces. Extrañado, Bismarck se fue de nuevo a su autocaravana y logró descansar toda la noche. Día 29 de septiembre. Los pronósticos habían acertado. Aquella mañana era mucho más soportable que las anteriores, apta para pasar un día en el Sally Lake, un lago a poco más de 1 hora de viaje. Pronto emprendieron el viaje de más de 6 horas y llegaron al lago para pasar el día. Juegos, risas, comida y bebida fueron los alicientes de aquel viaje que sin duda encantó a todo el mundo. Aquel verano estaba resultando gratificante para el bueno de Bismarck. Pero al regreso, Bismarck encontró dentro de su parcela y justo enfrente de la puerta de su caravana el cuerpo sin vida de 3 peces. 3 peces a los que se les había seccionado sus cabezas. Extrañado, simplemente los recogió y los tiró a la basura. No le dio más importancia. Eran poco más de las 7 de la tarde y los vecinos de la calle norte se reunieron en la parcela de Bismarck para charlar. El sol comenzaba a perder su fuerza y cada vez tomaba tintes anaranjados que dibujaban una curiosa postal. Corría una brisa refrescante y todos agradecían aquel tiempo, dado el calor pasado días anteriores y los que predecían días próximos. La tertulia se centraba en el misterioso vehículo próximo a la parcela 139. Aquel vehículo, comentaban los vecinos, había emitido sonidos durante la noche de actividad en su interior, luces extrañas en mitad de la noche, gritos extraños. Y lo que les desconcertaba todavía más, no vieron a nadie salir o entrar de aquella autocaravana desde que llegó. La hora de hincar el diente había llegado, y habían preparado unos perritos calientes con ensalada de col. Todos alrededor del fuego reían y charlaban cuando de pronto la autocaravana comenzó a balancearse.
Sus luces se prendieron y las voces y gritos que salían de ahí dentro hicieron a todos dirigir su atención hacia allí. Alguno de ellos incluso se levantó de las sillas porque entendía que ocurría algo grave. Se acercaron a la parcela y de nuevo las luces se apagaron, pero los gritos continuaban, continuaba moviéndose de lado a lado, como un barco en medio de la tormenta. Hubo gente que se apresuró a avisar al dueño del camping para informar de lo ocurrido. Otros llamaron directamente a la policía del estado de Virginia, que en poco más de 15 minutos se plantó en Salt Town. Tras hablar con los campistas de lo que había ocurrido, pudieron comprobar por ellos mismos el balanceo del vehículo y los gritos que de allí salían. Los agentes tocaron a la puerta y de manera gradual, tanto el movimiento como los gritos fueron cesando, pero nadie contestaba a la llamada de los agentes. La policía insistía, pero allí nadie respondía. Las luces del interior se encendieron y los agentes intentaron abrir la autocaravana, pero estaba cerrada. En pocos minutos acudió el responsable del camping y los agentes le pidieron datos al respecto de las personas responsables de aquel vehículo, pero les respondió algo que dejó a todos los asistentes con la piel de gallina. No había registro alguno de aquella autocaravana. No se había rellenado el registro de entrada, por lo que no se podía averiguar a quién pertenecía. Los agentes tuvieron que abandonar el camping, emplazándose al día siguiente con el dueño del camping para comprobar en las oficinas, mediante la matrícula, a quién pertenecía el vehículo y para expedirles una orden de registro a las autoridades, por lo que en unas horas todo quedaría en stand-by. Pero para los vecinos de Salt Town crecía la incertidumbre. Tres de la madrugada. Todo el mundo estaba dormido. En el camping aquella noche reinaba una calma muy extraña. Los grillos no se escuchaban, no había aire, no había sonido alguno. Pero pasados 20 minutos de las 3, sonidos de ambulancias comenzaron a sonar por todos los rincones del camping. Esto hizo que todo el mundo saliera de sus caravanas para ver lo que sucedía. Pero tras unos segundos de incertidumbre no había rastro alguno de ambulancias. Pero aquel sonido se hacía insoportable dada su repetición. Incluso la misteriosa caravana encendió las luces de su interior, momento en el que los sonidos cesaron, dejando a la gente descolocada por completo, sin saber lo que estaba ocurriendo. Cuando Bismarck regresa a su caravana, vio cómo la autocaravana apagaba las luces de nuevo. Se acercó a una de las ventanas e intentó observar tras ellas. Por mucho que le fuera imposible, ya que no se podía ver desde fuera nada del interior, pero por alguna razón sentía la curiosidad de seguir pegado a la ventana. Tras unos segundos con la vista fijada en el cristal, Bismarck observa cómo comienza a aparecer del otro lado del cristal una especie de rostro con los ojos naranjas como los de un gato. Eso fue lo único que pudo reconocer, a la vez que el gesto de desaprobación de este rostro. Esto le hizo separarse rápidamente de la ventana y acudir al interior de su caravana. Cerró todos los stores de su ventana y se metió rápidamente en su cama en total oscuridad. La imagen de aquel rostro le aparecía en su mente cada vez que cerraba los ojos. Cuatro y media de la madrugada, y Bismarck continuaba sin poder pegar ojo. Faltaba apenas 1 hora y media para amanecer. Se incorporó sobre la cama y levantó el store con intención de observar la autocaravana. Pero lo que encontró fueron 3 sombras en su parcela,
plantadas frente a su caravana, sin moverse. Era una imagen que le causaba auténtico pánico. Le anudaba el estómago y le erizaba el vello. Eran sombras negras que destacaban sobre la oscuridad de la noche. 2 eran más grandes y una tercera era un poco más pequeña. Tenían forma humana y estaban con la mirada fijada en el suelo. En una de esas, las sombras alzan la mirada y dejan a la vista unos ojos rojos, como manchados de sangre. Como cuando a una persona maquillada se le moja el maquillaje y se le difumina a modo de lágrimas, en esta ocasión de color rojo. Paralizado por el miedo, Bismarck tan solo pudo separarse de la ventana, tumbarse en la cama girado del lado contrario a la ventana y esperar a que amaneciera. Tal vez así aquello desapareciese. Ya asomando los primeros rayos de sol, aquellas sombras habían desaparecido. Bismarck salió de la caravana al ver cómo una grúa comenzaba a enganchar la misteriosa autocaravana. Con policías de por medio, los residentes en el camping se agolparon alrededor de los agentes para intentar descubrir el motivo por el cual se llevaban esa autocaravana. La explicación de uno de los agentes hizo volar la mente de todos los que allí atendían a sus explicaciones. La autocaravana está a nombre de John Winslow. No se sabe de qué forma llegó aquel vehículo hasta allí. Era algo que investigarían en profundidad, ya que John, junto con su mujer Elda y su hija Leonora, fueron encontrados sin vida en el interior de su coche tras un accidente en cadena, en el que su vehículo quedó emparedado entre 2 camiones de grandes dimensiones en la autopista en dirección a Nueva York. Lo perturbador de este caso fue que ese incidente mortal se produjo el día 27 de septiembre, falleciendo en el acto los 3 miembros de la familia. Día en el que la caravana apareció en el camping de Soultown, comandada por todavía no se sabe quién.